Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, decir que sigo con el gorrito porque todavía no me he cortado el maldito pelo, ¿vale? Y aclarado esto, vamos con el vídeo de hoy, que es un vídeo donde vamos a hablar de aspectos narrativos de videojuegos, ¿vale? Sabéis que es un tipo de vídeo que me gusta, que no puedo hacer tantas veces como quisiera porque no todos los videojuegos a los que juego tienen cosas a destacar, pero cuando encuentro algo que me parece interesante os lo traigo, ¿no? ¿Qué juegos vamos a hablar hoy y de qué juegos vamos a comparar? Los juegos de los que vamos a hablar son Solar Ash, Cocoon y Gris. ¿Por qué? Porque son tres formas distintas de contar una historia, ¿vale? Cada juego tiene una forma de narrar completamente distinta a los otros y si bien es posiblemente la comparación más injusta que se puede hacer porque son completamente distintos, sí que es verdad que comparar los aspectos narrativos de estos videojuegos tan diferentes a la hora de narrar nos va a servir también para hablar de sus peculiaridades un poquito y comprender un poco más cómo funcionan. No me voy a extender más a ese respecto, ya hablaremos de ello a medida que desentrañemos un poco los temas de los que vamos a hablar. Lo que sí que quiero deciros es que si no habéis jugado estos juegos, porque no son, obviamente no son los juegos AAA que toca todo el mundo, yo os los recomiendo, ¿vale? Os los recomiendo por dos motivos. El primero de todo, como jugador, porque son divertidos. Son divertidos y no se van mucho de precio. El gris creo que cuesta 3 euros o 3 dólares si me estáis viendo desde otro sitio en Steam. Son 6 5 horas de juego y merece la pena por ese precio. Y es un juego que os va a gustar. O sea, a lo mejor no os parece el juego del año, evidentemente, pero tampoco os va a aburrir. Es un juego que está muy bien, sobre todo si estáis viendo esto y os gustan las narrativas de los videojuegos, pues vais a disfrutar de cómo se plantea aquí. Solaras tiene una narrativa más normal, ya lo veremos a continuación, pero también es un juego que está muy bien, muy divertido y creo que cuesta 5 euros o algo así. Y este tiene más horas de juego. Este le puedes echar tranquilamente unas 20 horas de juego si lo exploras bien y demás y te pones a hacer logros y tal. Y Cocoon sí que es verdad que a lo mejor se va un poquito de precio porque son, creo recordar, 22 euros por unas 6 horas de juego aproximadamente. Eso ya igual es un poco más capricho, ¿vale? No obstante, es un juegazo y si os lo podéis permitir, os recomiendo porque merece la pena. Y también deciros que los tres están en Game Pass, así que yo los he jugado en Game Pass los tres, por eso también los he jugado. Así que, yo qué sé, si tenéis Game Pass, pues echadle un ojo, ¿vale? El segundo motivo, evidentemente, es que son estudios independientes que, lejos de repetir fórmulas, buscan su lugar a base de innovar, ¿no? De tratar de hacer con menos recursos juegos que estén a la altura para nosotros, para los jugadores. Entonces, apoyar estos estudios independientes creo que siempre es importante desde el punto de vista del jugador si queremos que nos sigan llegando productos nuevos y que la gente se siga esforzando por traer ideas nuevas al mundo de los videojuegos, ¿no? Bien, dicho esto, vamos con lo nuestro, con lo que realmente sí sabemos, porque de lo anterior os hablo como un jugador más. Ahora sí, vamos a hablar de aspectos narrativos, vamos a analizar un poquito lo que toca, que es para lo que estamos aquí. El primer aspecto que vamos a comparar entre estos videojuegos es la historia principal. Bien, para hablar de la historia principal tenemos ya que hablar por primera vez de cómo nos cuentan la historia, ¿no? Solar Ash es un videojuego en donde tiene una narrativa más convencional. Sí que tiene algún personaje secundario, sí que tiene algún diálogo, sí que tiene una pequeña introducción, sí que tiene notas. Te van contando un poco lo que sucede de forma oral y de forma escrita. Y te lo van contando de una forma a la que estamos más o menos acostumbrados. Quiero decir, la interacción con otros personajes, el encontrar coleccionables por el mundo que te van ampliando el lore. Es, pues diríamos eso, es el más convencional dentro de los tres que hemos traído. Y en este caso la historia trata sobre digamos, un agujero negro que va a
absorber el planeta de origen de la protagonista. Entonces, una serie de exploradores se desplazan hacia allá para intentar evitarlo. Tiene mucha... Yo no diría ciencia ficción, yo diría fantasía, tiene mucha fantasía. Y van un poquito, pues trata de evitarlo, y mientras lo evitas, pues vas descubriendo una serie de cosas que te van hablando sobre tu personaje y sobre qué hace allí, ¿no? Entonces es la historia más normal de las que os vais a encontrar aquí. Por otro lado tenemos Cocoon. Cocoon es un videojuego en el que no hay ni una sola palabra, ni un solo texto, ni un solo diálogo a lo largo de todo el juego. Todo el juego se explica a través de lo visual y las mecánicas. Y la historia trata básicamente de andar caminando por diferentes mundos, enfrentando enemigos al final de esos mundos para liberar el poder de ese mundo, poder utilizarlo y seguir avanzando en este camino de viajes interplanetarios o interdimensionales, depende cómo lo queráis llamar, para con el objetivo de liberar esos mundos, ¿vale? Como historia principal, teniendo en cuenta que ni siquiera sé explicarla, entenderéis que se me quede un poco corta. Y por último tenemos Gris, que Gris es un videojuego que nos habla del dolor, nos habla de la pérdida. Esto se puede entender como un duelo, se puede entender como una depresión. Bueno, nos habla principalmente de sobreponerse a ello, ¿vale? No es que ahonde en ello, que también, sino que nos habla de sobreponerse a ello. También lo hace sin palabras, lo hace todo a través principalmente del arte, del arte que acompaña el videojuego, de los escenarios que nos dibuja, de las sensaciones que nos transmite. Y es eso, es un juego que habla de, vamos a decir, un estado anímico bajo. No quiero arriesgarme a encuadrarlo en una cosa u otra, porque eso está hecho para que sea interpretable, o yo lo considero así. Entonces, bien, con lo que os he dicho, ¿cómo valoramos las historias principales? Evidentemente, Solar Ash tiene la historia principal más potente, está planteado así, no hay discusión aquí. Y Cocoon tiene la historia principal menos potente, no hay discusión al respecto, por lo tanto Gris queda entre medias. Bueno, no hay discusión para mí, ¿vale? Vosotros podéis tener otra opinión, pero para mí no, yo considero que no hay discusión porque Solar Ash tiene una historia principal coherente y desarrollada. Cocoon no se preocupa por su historia principal, más allá de ser un hilo conductor en el juego a nivel artístico y de mecánicas, no es que nos esté contando gran cosa, ¿vale? Sí que te está contando algo, pero no demasiado. Y con Gris pasa todo lo contrario. Gris sí trata de contar mucho, Gris sí trata de conectar con el jugador, de generarle emociones, pero es verdad que yo prefiero que nos cuenten estas cosas de otra manera. Yo no soy, esto es problema mío, ¿vale? Yo no soy muy afín a lo audiovisual, porque no es un lenguaje que no hablo, es un lenguaje que no domino, entonces para mí que me intenten transmitir algo a través del audiovisual, entiendo la idea, entiendo el concepto, pero a mí no me llega, ¿vale? Igual que cuando yo veo un cuadro, pues posiblemente yo no vea lo que ve la gente entendida en arte, y yo lo único que veo es si me gusta o no, ¿vale? ¿Me ha gustado Gris? Sí, me gusta lo que proponen. ¿Me ha transmitido ese pozo de profundidad que pretende transmitir? A mí no me ha llegado eso. Entonces, si hubiera conseguido ese objetivo, para mí estaría el primero, ¿vale? Pero como en mi caso no lo ha conseguido, pues está en segundo lugar. Que para ti sí que lo ha conseguido, entiendo que lo pongas el primero, ¿vale? Pero ahí es un tema subjetivo. Conmigo no lo han logrado. Entiendo que en parte por mi culpa, ¿vale? Yo ya os repito que ese es un idioma que no hablo. Bien, ya hemos hablado un poco de las historias principales y para mí esta clasificación es muy clara. Vamos con el segundo aspecto, que serían los personajes. Tanto en Cocoon como en Gris tenemos un único personaje, que es el protagonista, ¿vale?
Y luego ahí podríamos tratar como secundarios a los enemigos, pero ya hay que entrar en interpretaciones y demás. Por lo que es muy complicado valorar la construcción de esos personajes secundarios. En Solaras tenemos a la personaje principal, tenemos a su equipo, tenemos una serie de personajes secundarios. Además, a la personaje principal tiene un nombre, tiene una historia, tiene unas motivaciones, tiene un arco de personaje, cosa que en Cocoon no hay ni por asomo. Y en Gris sí que hay cierto desarrollo del personaje, evidentemente, porque se trata de superar una situación, pero tampoco sabemos de dónde viene, a dónde va, y tampoco yo por lo menos no he conseguido empatizar sobremanera con ello. Sí que entiendo cómo tratan de trasladar la frustración del personaje y la impotencia del personaje en algunos aspectos, pero repito, al ser a través de un lenguaje visual yo no consigo entrar en ello. Por ello, para mí, volvemos a estar clasificados de la misma manera. Solaras, en cuanto a personajes, se lleva el primer lugar. Cocoon se lleva el último lugar. Y Gris se lleva la segunda plaza. Y de nuevo la reflexión es la misma. Para vosotros, que me pongáis Cocoon como primero, eso me costaría entenderlo. Eso me costaría entenderlo muchísimo, ¿vale? Ahora bien, que consideráis que Gris tiene el mejor personaje de cuantos hay aquí, lo puedo entender. Si habéis llegado a conectar con él de la forma en que lo propone el videojuego, por supuesto que lo puedo entender, ¿vale? Bien, hemos hablado de historia principal y de personajes, vamos con los entornos. Aquí ya cambia un poco la cosa, aquí ya no es la narrativa clásica de historia, o sea, trama y personajes, aquí ya entramos a valorar otros aspectos, ¿no? Y aquí sí que pueden jugar en igualdad de condiciones el resto de videojuegos. En cuanto a los entornos, aquí sí voy a poner en primer lugar Gris y tampoco me cabe dudas. Creo que, aun sin ser yo un experto en lo visual, los entornos te dejan alucinado en algunos aspectos, y sobre todo cuando hay alguna cinemática y cómo van planteando los escenarios. Es una maravilla, es muy bonito el tema de los colores y demás, y es algo que incluso yo sé apreciar, ¿vale? Entonces, en la medida en que hasta yo he sido capaz de apreciarlo, tengo que ponerlo en primer lugar porque me parece maravilloso y me parece un trabajo espectacular, ¿vale? En segundo lugar va a ir Solaras, porque también presenta unos entornos muy bonitos, tiene un arte que evidentemente no está a la altura del arte de Gris, que básicamente basa el videojuego en su arte, porque nos cuenta la historia a través de su arte, pero Solaras, sin tener esa espectacularidad, tiene también unos escenarios muy acordes a la historia que cuenta, unos entornos llamativos que apetece explorarlos, que quieres saber un poco más sobre ello, porque si el entorno no te llama y la historia no te llama, pues entonces no lo exploras, no entras a conocer la historia en profundidad, así que también es importante el entorno en este tipo de videojuegos, y creo que Solaras cumple con su función. Y en último lugar, vamos a volver a poner a Cocoon. Lo siento mucho por Cocoon, luego hablaremos un poco más en profundidad de este videojuego, pero Cocoon hace algo que a mí no me gusta. Y de nuevo volvemos al gusto personal, porque al final aquí sí intento hablarlo desde un aspecto un poquito más técnico, entre comillas, en la medida de lo que se puede hacer por aquí en YouTube, pero también entran obviamente mis gustos personales, ¿no? ¿Qué pasa con Cocoon? Cocoon es un videojuego de, digamos, ciencia ficción, fantasía, como lo queráis llamar, dependiendo dónde pongáis la raya, que nos habla de mundos alienígenas, y para hacer estos mundos alienígenas se utiliza la estructura de los insectos, ¿no? Los alienígenas insectoides, bases con formas que recuerdan a insectos, a colmenas, los típicos hexágonos y demás.
Hay mucha literatura de ciencia ficción con esta temática a ese respecto y a mí no me gusta, honestamente. A mí no me... Nunca he entrado en ese tipo de historias, no me llama el alien insecto, es algo que no me gusta, entonces en la medida en que eso no me gusta, ya para mí a nivel de entornos, todo el escenario de Cocoon es algo que, primero, ya lo he visto muchas veces y segundo, no me llama la atención. Entonces no lo puedo poner por encima de donde está, ¿vale? Siendo aún así que está muy bien hecho, ¿vale? Que si no estuviera, si estuviera mal hecho, o sea, que yo lo pongo aquí en tercer lugar no quiere decir que esté mal hecho, si estuviera mal hecho no lo habría traído aquí, ¿vale? Dentro de que está bien hecho, para mí no llega al punto de Solar Ash y desde luego está muy lejos de Gris, pero lejísimos. Bien, cuarto aspecto, mitología. ¿Con qué hablamos con mitología? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la historia que hay en el trasfondo de lo que se nos cuenta o de lo que vemos, ¿vale? ¿Qué hay más allá de lo que vemos? ¿Qué que se podría construir alrededor de esa pequeña historia que nosotros estamos disfrutando en unas horas de videojuego, ¿no? Y como quien mejor historia principal tiene y mejores personajes tiene es Solar Ash, incluso aún teniendo unos entornos un poco más flojos que Gris, en mitología tiene que estar en primer lugar Solar Ash, porque es que es quien presenta una mejor mitología, ¿vale? Es quien presenta una mayor mitología de largo. De largo, no hay discusión para mi gusto. En segundo lugar, entraría Cocoon por primera vez, avanzado una posición. Porque, bueno, sí que puedes suponer ciertas cosas después de haber visto todo el videojuego. Te puede dar a entender, pues con los personajes que salen en pantalla alguna vez y con cómo es el final y tal, te puedes llegar a imaginar cierta mitología dentro de ese mundo o mundos que se proponen y que tiene bastante sentido y que podría ser muy interesante reflejar de una forma narrativa más normalita, más corriente. Pero bueno, está ahí y se puede ver. Y en último lugar estaría Gris aquí por un tema de concepción de la historia del videojuego. Quiero decir, Gris es un juego introspectivo, es un juego que nos habla de sentimientos de una persona. Entonces, obviamente, en cuanto a mitología no se añade mucho porque todo lo que hay es representativo. Entonces, claro, no puedes ser a la vez representativo y querer ampliar el mundo, ¿no? Si cada cosa que aparece es representativa de una emoción, no puedes también darle un significado de como un mundo mm, interior en donde existen muchas cosas y que están por encima de lo que vemos, ¿no? No, simplemente es algo metafórico, algo representativo y no se abunda en material diferente. Así que a nivel de mitología, evidentemente, queda en tercer lugar sin ningún tipo de dudas. Por último, integración de las mecánicas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con integración de las mecánicas? Con esto me refiero a cómo se adaptan las mecánicas a la historia que pretenden contarnos. Porque al final las mecánicas son una de las partes más importantes del videojuego, si no la más importante, ¿no? Y cómo estas se reflejan con la historia que nos están contando, para mí es el aspecto narrativo tal vez más importante que puede haber en un videojuego después de la trama. Tal vez lo pondría incluso por delante de los personajes. Creo que es esencial que lo que tú haces como jugador se vea reflejado en el mundo en el que estás jugando, ¿no? Entonces aquí tampoco tengo ninguna duda en que Cocoon se lleva el primer puesto. Por primera vez en esta lista, Cocoon es un videojuego con unas mecánicas espectaculares y con unas mecánicas que sí se adaptan por completo a la historia que nos pretende contar. Por eso os he dicho al principio del vídeo que Cocoon, dentro de las tres formas que teníamos aquí, Cocoon es un videojuego que te trata de explicar, de contar una historia a través de las mecánicas, ¿no? Y aquí las mecánicas son lo más importante y solo con las mecánicas del videojuego vas comprendiendo en qué mundo estás, ¿no? Y eso lo hace de forma maravillosa, espectacular. Es el gran acierto de este videojuego y a mí me parece que hay que jugarlo solo por ello, ¿vale? Solo por ello ya es motivo suficiente para jugarlo. Porque es una maravilla y está muy bien construido. En segundo lugar, en cuanto a integración de las mecánicas, me gustaría poner a Gris, pero no puedo hacerlo. Así que voy a poner a Solar Ash,
que sin tener una maravilla de mecánicas, sí que es verdad que los que lo hayáis jugado, todo el tema de las agujas y de tal, de las anomalías estas que surgen y esas cosas, la forma de desplazarse también, al final sí que te introducen en la historia y tienen un sentido, cómo hay que resolver los puzzles y qué cosas hay que hacer y cómo hay que llegar de un sitio a otro. Al final tiene un sentido dentro de la historia que nos están contando, sin ser tampoco una maravilla. O sea, desde luego hay mucha diferencia entre la integración de las mecánicas que tiene Cocoon y la que tiene Solaras, pero aún así está bien. Yo creo que está bien, que es correcto y que es disfrutable como lo hacen. Y en último lugar pondría Gris, porque Gris tiene unas mecánicas muy, para mi gusto por lo menos, muy sencillitas, mecánicas que al final, pues si has jugado un Mario Bros prácticamente ya lo has visto todo, ¿no? Entonces tampoco es que las mecánicas ayuden a la historia que te pretende contar. Al final sí, las artes son muy bonitas, tiene, perdón, muy buena música, muy buena ambientación, muy buenos entornos como hemos dicho antes, pero las mecánicas pues son doble salto y caer a plomo, ¿no? No, no me entra en lo que me pretende transmitir el juego. Así que para mí es el que queda en último lugar con mucha diferencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando vemos el desglose de estos aspectos narrativos? Pues un poco lo que os decía al principio, que tenemos un videojuego que nos cuenta una historia de una manera un poco más tradicional en cuanto a narrativa. Tenemos un videojuego que nos lo intenta contar de una forma lírica a través del arte, y tenemos por último otro videojuego que nos lo intenta contar a través de las mecánicas. Sin duda alguna los tres son muy buenos en lo suyo, los tres hacen muy bien lo que lo que pretendían hacer, y solo por eso ya merecen el aplauso, desde luego, porque es un juego hecho con una idea y esa idea se ha trasladado a la perfección. Lo que querían hacer lo han hecho. Y además lo han hecho en un videojuego haciéndolo divertido. Y nos han contado tres historias de tres formas diferentes. Obviamente, a la hora de analizarlo, los aspectos narrativos, pues va a quedar por delante el que utiliza los aspectos narrativos tradicionales, porque tiene más hilos de los que tirar, ¿vale? No se refiere solo al entorno y no se refiere solo a las mecánicas. Tiene varias cosas en las que apoyar la historia que nos cuenta. Pero en entornos, Gris es muy superior a todos, y en integración de las mecánicas Cocoon es muy superior a todos. Así que considero que son tres juegos que hacen muy bien lo que venían a hacer, y que por ello, ya os digo, merecen muchísimo la pena, en el sentido de que te van a contar historias de forma diferente, y a lo mejor no has visto otro videojuego hasta este momento. Claro, aquí habrá gente que haya jugado mucho y gente que haya jugado menos. Los que hayáis jugado menos posiblemente no hayáis encontrado nunca un juego que os cuente una historia de esta manera, ¿vale? Ni siquiera un producto audiovisual que os cuente una historia de esta manera, porque la forma en que Gris cuenta la historia, te tienes que ir a cine muy independiente para encontrarla, o te tienes que ir a literatura un poco inalcanzable también para encontrarla. Y en cuanto a Cocoon, es algo que directamente solo se puede hacer en videojuegos. O sea, no puedes contar esta historia fuera de un videojuego, más allá de tal vez juegos de mesa o cosas similares, ¿no? En donde también se apliquen mecánicas y se pueda contar una historia a través de las mecánicas. Pero lo vas a tener que encontrar aquí. Así que yo os recomiendo los tres. Creo que son tres historias de las que se pueden disfrutar muchísimo, y tres videojuegos que merecen mucho la pena. Dicho esto, porque me queda un poco mal sabor de boca, porque parece que Cocoon es el peor videojuego de estos tres. Y resulta que para mí Cocoon es el mejor de estos tres, ¿vale? Así que quiero aclarar eso. A mí Cocoon como videojuego, no como historia, ¿vale? Siendo para mí las historias parte muy importante de los videojuegos, pero como videojuego Cocoon es el que más he disfrutado. Me parece espectacular. O sea, esta parte, en lo único que gana por goleada a los juegos que están aquí y posiblemente a cualquier juego que yo haya jugado. O sea, no he visto jamás
un juego en donde las mecánicas sean tan importantes para descubrir la historia que te está contando. Y por lo demás, sí, Solaras me ha gustado más que Gris, pero ya os digo, porque yo soy una persona básica que no entiende el lenguaje visual, entonces no he entrado del todo en Gris, aunque lo he disfrutado, me ha parecido muy bello, pero no he entrado mucho más al mensaje, mientras que en Solaras sí que me ha apetecido descubrir todo lo que rodeaba al mundo que nos proponía, ¿no? Así que poco más que deciros, estos son los aspectos narrativos de los que quería hablar. No sé si me he explicado lo mejor posible, la verdad, tengo mis dudas. Así que si os ha quedado alguna duda o queréis decir algo en comentarios o llevarme a la contraria, que estéis en todo vuestro derecho de hacerlo, pues no dudéis en dar vuestra opinión, que al final lo bonito de hacer estas cosas es que todos podamos opinar y aprender unos de otros, ¿vale? Y aunque no estéis de acuerdo con mis análisis, o aunque mis análisis a lo mejor no os hayan dicho gran cosa, jugadlo vosotros si no lo habéis hecho y valorad por vosotros mismos, porque ya os digo, son 3 juegos de los que no os vais a arrepentir, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el próximo y ya está. Chao.